Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Esta semana es la semana del amor. Es la semana de San Valentín. Es la semana en donde donde se inicia la cuaresma. Porque justo el día de San Valentín es miércoles de ceniza. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, vamos a hacer una especial novela romántica. ¿Y quién mejor para novela romántica que el grandísimo, enorme, y desde aquí pues le mando un abrazo tremendo, porque, bueno, esto está grabado antes de grabar con él, pero que evidentemente todavía no sé cómo me va a responder a la entrevista. Pero bueno, que un abrazo enorme a José de la Rosa, le agradezco muchísimo que haya querido venir, sinceramente. Y bueno, ya sabéis, ahí abajo os dejo redes sociales, bueno, ahí abajo me refiero a la caja de descripción, o más concretamente me refiero bueno, sí, a la descripción del episodio, a las notas del programa, como queráis llamarlo. Ahí abajo os lo dejo. Este episodio no podía ser sin José de la Rosa, o sea, quería haber hecho un mes temático, la verdad, os lo confieso. Pero no va a ser posible este año, por falta de medios. Y bueno, por falta de medios no, porque no ha podido surgir. El año que viene intentaré hacer también un especial San Valentín, intentaré que sea con otro autor. Y bueno, de momento estamos este año. Quiero darle la bienvenida a José. Pero bueno, ya sabéis, suscribiros si os gusta este tipo de contenido, este tipo de entrevistas. Y bueno, pues dicho esto, toda esta pedazo de introducción de 2 minutos 20, casi 20, casi 30. Hola José y bienvenido al podcast. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido y feliz de estar aquí contigo y pasar un rato juntos y charloteando. El placer es mío, como ya te he dicho antes, que te agradezco mucho que hayas querido venirte. Sé que tienes muchas cosas, entonces pues el ratito que vamos a pasar que vamos a pasar juntos hoy, te lo voy a tener, o sea, te lo voy a estar agradecido infinito. Más agradecido yo. Vamos a empezar con la primera pregunta, que como ya te he dicho antes, es pues un poco inspiración o tomada del podcast de Ana González Duque, y te voy a preguntar quién es José de la Rosa. Vale, tú sabes que esa es la peor pregunta que tú le puedes hacer a alguien, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Entonces, voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Un tipo con barbas que escribe novelas románticas, maniático, minucioso a veces y bastante desequilibrado. ¿Por qué lo de desequilibrado? Bueno, porque a mí me llegan, digamos, me llegan los impulsos de la vida y yo me lanzo a ellos, ¿no? Entonces a veces funciona y a veces no. O sea, como te he dicho antes, episodio tiene intención de ser una especial de novela romántica. Sí. Entonces te quiero preguntar, y esta yo creo que va a ser una de las preguntas más difíciles de este episodio. ¿Cómo definirías tú el género? Yo creo que es un género que en este momento no estamos bien definidos, ¿vale? Y esta respuesta que voy a dar posiblemente genere mucha controversia en la comunidad. ¿Por qué? Mira, te voy a contar una anécdota y tú me paras cuando quieras porque yo rajo como una cotorra, No, no, ¿vale? tú tienes, o sea, yo esto te lo voy a decir después, pero esto es una barra libre para hablar con lo La que tú barra quieras. libre, perfecto. Mira, en el año 2008 o 2007 quizás, 2007 hace muchísimo tiempo, hicimos en Sevilla, la ciudad donde yo 16 años. vivía, las primeras jornadas de novelas románticas. Eran las primeras jornadas que se hacían en España sobre este tema. Después Ujú. se hicieron muchísimas, se creó el RA en Madrid, los Birradic en Barcelona, pero empezamos creando un grupo de personas, estas primeras jornadas, para charlar de novelas románticas en Sevilla y lo hicimos en FNAC. El público era de lo más diverso. Y habrá gente que nos escuche y que se acuerde de ello, ¿eh? Porque todavía la comunidad somos una comunidad muy apretada y todavía seguimos juntos.
pero en gran parte del público eran personas, no te Que- preocupes, entre el público que había, la mitad del público aproximadamente eran personas que venían a oír hablar de novela decimonónica, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que el concepto de novela romántica se refiere a una serie de cosas que no son lo que es hoy día la novela romántica. Por ejemplo, no es novela decimonónica, o sea, la novela que en diferentes oleadas se crea a lo largo del siglo XIX, que nace en Alemania, después se extiende a Francia y tardíamente llega a España, eso no es lo que hoy nosotros, los autores que escribimos esta novela romántica del siglo XX-XXI, eso no es, mm, ¿vale? Pero tampoco novela romántica es novela, literatura que hable del amor romántico, ese amor de soy la mitad de algo, si soy una mujer necesito que me salven, o si soy un hombre necesito también que me salven, estoy poco construido y necesito complementarme para construirlo. Tampoco hablamos de eso. Por lo tanto, en el concepto novela romántica, genera una serie de prejuicios que no tienen nada que ver con la realidad. Porque ¿qué es hoy día la novela romántica? Que es un género que se configura en los últimos 25 años del siglo XX, ¿no? En los años 70, 80 del siglo XX se configura este género, pero viene de toda la novela realista americana, de toda la novela romántica y gótica decimonónica, bebe de la novela bizantina del siglo XVI, o sea, bebe de muchas fuentes, ¿no? mm. Para configurar este género, ¿no? Y este género exactamente de hoy día, ¿de qué habla? Pues habla de la experiencia del amor, que es algo hormonal, ¿vale? Y también educacional, pero sobre todo es algo hormonal. Quiero decir, no podemos, por muy racionales que somos, si nuestras hormonas se disparan, nuestro cuerpo va a sufrir una serie de procesos químicos no controlables, ¿vale? Pues hablamos de eso en diferentes circunstancias después dentro del subgénero. ¿Y qué características tiene hoy básicamente la novela romántica? Quitando ciertos subgéneros como por ejemplo los históricos, que intentan atenerse a la norma social, ¿no? Ujú. Pero hoy día, ¿qué nos encontramos en la novela romántica? Uno, que las protagonistas femeninas son mujeres absolutamente empoderadas, Sí. más que en otros géneros que tienen otra fama diferente al nuestro, mucho más que en otros géneros, o que hablamos abiertamente de sexualidad, abiertamente, sin restricciones, sin utilizar parábolas ni ningún tipo de palabras que te sustituyan, por ejemplo, y que es un género que sigue leyendo mayoritariamente mujeres, ¿no? Quizás de ahí venga también esta poca aceptación social que sigue teniendo el género. Pero lo que yo me encuentro diariamente, y llevo 20 años metido en esto, es que este concepto de novela romántica suele confundir mucho y las personas parecen que no entienden muy bien a qué se van a enfrentar cuando se enfrentan a su lectura. Y cuando llegan a ella y son capaces de leer, son capaces de quitarse todos sus prejuicios de encima y leer una novela romántica, la mayoría se sorprende muy gratamente. Voy a preguntarte precisamente, ¿cómo recomiendas al lector novato de romántica empezar a leer el género? Mira, también te cuento alguna anécdota y esto yo creo que la mayoría de las autoras de novelas románticas, hablo en femenino porque los hombres somos el 0,01% de los escritores de novelas románticas, pero la mayoría de las autoras de novelas románticas, mis colegas, mis compañeras de trabajo, hemos sufrido el hecho de estar en una cena y decir, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Y si te atreves a decir, oye, pues yo soy escritor, pues le brillan los ojos a tu contertulio. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué tipo de novelas escribes? Novela romántica. Y se la pagan al instante, ¿vale? Por esto que te acabo de decir, ¿no? Pero yo lo único que recomiendo es que te olvides de todos tus prejuicios, te dejes guiar por el tipo de literatura que te apetece. Por ejemplo, oye, me encanta la novela negra. Oye, te recomiendo que leas suspense romántico. Me encanta la fantasía. Oye, te recomiendo que leas fantasía romántica. Me encanta la novela histórica. Oye, pues dentro de la novela histórica tienes montones de géneros y subgéneros, no solamente la histórica, sino novela regencia, novela de la época vikinga, novela de la época medieval. Entonces, simplemente que lo importante a la hora de enfrentarse a la novela romántica es de construir todas esas ideas que tienes de novela romántica que tú crees que es la novela romántica y que yo desde aquí y contigo, David, digo que seguramente no lo sea, y te adentres. Y que después ya, pues, decidas, opines y miras si te apetece leer otra, que lo habitual es que sí. Y
¿Cómo recomiendas a alguien que dice, uy, me gusta mucho la novela romántica y quiero empezar a escribir? ¿Por dónde tiene que empezar esa persona? Pues depende. Yo le plantearía siempre que se plantee cuál es su objetivo como escritor, porque es que Mm, dependiendo de cuál es tu objetivo como escritor, debes de emprender un camino u otro. Imagínate tú que esa persona me dice, oye, yo quiero escribir simplemente porque quiero escribir. Mi cabeza está llena de ideas, me gusta el hecho de sentarme y escribir y cómo se me pasa el tiempo y cómo mi imaginación vuela y no tengo mayor objetivo. Recomendación, empieza, punto. Hoy, ¿cuándo? Dentro de media hora, cuando tengas un rato libre, ¿vale? Imagínate que tú me dices, oye, yo quiero escribir porque lo que realmente me apetece es que la escritura me gusta, pero oye, yo quiero estar publicando con una buena editorial, con Planeta, con Penguin Random House, que mis libros se encuentren en el Corte Inglés, se encuentren en Casa del Libro. Pues yo te recomendaría, oye, antes de empezar a escribir, léete bien estos libros de Penguin Random House que están en FNAC y en la Casa del Libro, localiza cuáles son las líneas editoriales, quiero decir, de qué tratan, qué extensión tiene, cómo son los narradores, cómo son los protagonistas, y dentro de lo que a ti te apetezca escribir, escribe en función de lo que publican esas editoriales, ¿no? O si te me dices, oye, pues yo lo que quiero es dedicarme a escribir, o sea, quiero vivir de la escritura porque estoy de mi jefe hasta la coronilla, o realmente detesto mi trabajo. Empecé con él, pero con algo que me gustaba, pero lo detesto. Entonces yo te diría, oye, pues no empieces a escribir, primero prepárate, o sea, primero aprende cómo se venden los libros y una vez que aprendas cómo se venden los libros, aprende cómo se escribe una novela y después empieza a escribir, ¿no? Es igual que si, oye, quiero ser arquitecto o quiero ser cualquier otra profesión, primero prepárate y después empiezas, porque a escribir aprendemos todos porque los escritores somos lectores, entonces subconscientemente los mecanismos ya los tenemos internos, simplemente necesitamos que alguien nos lo ordene. Y ese ordenamiento del mecanismo de cómo funciona una novela, si lo haces por ti mismo de manera autodidacta, lo vas a conseguir. Tardarás entre 5 y 10 años en aprenderlo, pero dentro de 5 o 10 años vas a escribir buenas novelas. Yo llevo formando desde el año 2008 a escritores y esto lo veo a diario. Ahora, si te formas, lo harás en 2 meses. O sea, en tus manos está. Como en cualquier profesión, es que a los escritores muchas veces se nos va la cabeza en esto, mm. como en cualquier otra profesión. Si tú quieres ser arquitecto, oye, pues tirando edificios y que se te caiga una viga y que se te derrumbe un barcón, al cabo de 10 años sabrás hacer un edificio sin que se te caigan las vigas o se te derrumbe un barcón, o te formas como arquitecto y tu primer edificio estará bien hecho. Pues es exactamente igual. O sea, como diría mi padre, capando se aprende a capar. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, claro, tienen que enseñarte, ¿no? Es algo, el aprendizaje muchas veces en el mundo de la escritura se nos olvida que tenemos que aprender. Si yo Sí. te dijera el dineral que yo he, no, que yo me he echado encima, no tirado, porque lo he disfrutado a lo largo de los años y sigo, porque además si te dedicas profesionalmente a esto, tienes que formarte continuamente, continuamente. Entonces, muchas veces este es el camino fácil. Formarte y después hacerlo es el camino fácil. Lanzarte al ruedo, yo lo veo muy arriesgado, sobre todo porque genera mucha frustración en los escritores. Porque publicar la primera novela es muy fácil, sinceramente. Publicar la segunda novela también es fácil. A partir de la tercera, cuando no hay resultados, empiezan las complicaciones. Y puedes evitar llegar a ese punto, ¿no? Mm. ¿Cuál es? O sea, vamos a hablar un poco de mitos, que creo que Ujú. esto es un tema que puede ser bastante divertido porque Sí, sí. hay mucho sobre este género y me gustaría saber cuáles crees que son tú los que más saltan las alarmas y vamos a desmentirlos. En novela romántica, Sí. ¿no? Bueno, en primer lugar, la novela romántica es una novela machista. Eso es un mito. Quiero decir, hemos sido una novela machista en el pasado, como era la novela negra, la novela contemporánea y la novela experimental. Quiero decir, cuando nace la novela romántica, años 70, 80 del siglo XX, la literatura, la mayoría de la literatura, con grandes excepciones que se escribían, eh, copiaba los estereotipos sociales que en ese momento imperaban en la sociedad y los calcaba, donde el hombre era el que metía dinero en casa, la mujer era ama de casa y todo este tipo de parafernalia. Nosotros, que en esa época se estaba construyendo el género, replican estos modelos sociales. Pero la Mm. novela romántica es un género vivo y ha ido evolucionando y siendo fedatario de cómo son las relaciones amorosas a lo largo de los años. Y al día de hoy, ¿qué te digo? Pues
siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero el premio Titania, que es un premio muy prestigioso de una solidísima editorial tradicional española, el premio Titania de hace unos años, que lo ganó Marta Santés, su novela hablaba sobre la relación amorosa de una chica trans, ¿no? O María José Tirado publicó hace poco una novela sobre la experiencia amorosa de personas con enfermedades mentales. Quiero decir, entonces ese es el primer gran mito, que si te lees una novela histórica te vas a encontrar una relación que podríamos considerar machista. Es que es muy complicado contar la historia Sí. sin falsear la sociedad machista, y me parece incluso que no es muy acertado, ¿no? Falsear el pasado, porque podemos dar la falsa impresión de que la mujer en el siglo XIX estaba liberada, ¿sabes? Entonces no es eso, no podemos ir por ahí, ¿no? Pero ese es el primer gran mito que yo derrumbaría, que la novela romántica es machista. Segundo mito, que la novela romántica es una novela de mala calidad. La novela romántica es novela de género, y como todas las novelas de género vas a encontrar autores excepcionales y autores de baja calidad. Pero es que eso es lo habitual, ¿de acuerdo? Yo quizás esos serían los dos grandes mitos que yo me atrevería a derrumbar en tu programa. Y te agradezco que lo hagas porque al final es. O sea, quieras que no, son mitos que suenan mucho y son cosas que. O sea, por ejemplo, mi pareja es una grandísima lectora de novela romántica. Vamos, te ha leído todos los libros de Meghan Maxwell, ¿no? Sí, Ahora sí. te preguntaré por ella. Pero eso siempre le pregunto, ¿cuáles son los mitos? O sea, ¿crees que tienen algún mito y tal? Y dice, sí, que esto es machista y no es verdad. Es que esto no es así y a lo mejor sí que ahora vamos a hablar de clichés, que voy a aprovechar para meterte ya, para calzarte ya la pregunta. Sí que quizá hay algunos clichés como el famoso Enemies to Lovers, Sí, pero que se disfrutan mucho. Y ahí es cuando te voy a meter ya la pregunta. venga, Clichés, ¿a vale. favor o en contra? ¿Cuáles son? Y ¿qué opinas de la última? O sea, no sé si te la habrás leído, la saga la saga cliché de Adriana Criado, que me gustaría traerla a este programa. Así que ahí te va la pregunta. Tú puedes Vale, vale, responde como quieras. no he leído la saga de Adriana. Vamos a ver, es como todo, ¿no? Los clichés ahora les estamos llamando tropos porque es como se dice en Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, pero es verdad, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con autores sudamericanos. Un porcentaje altísimo de mis alumnos provienen de diferentes países o de Norteamérica, y para entendernos todos bien utilizamos este concepto de tropo, que en la RAE significa otra cosa, un movimiento musical, pero en Estados Unidos, en los anglosajones, tiene este significado de cliché, ¿no? Los famosos clichés. Yo creo que los clichés son súper útiles en función de cómo los trabajes. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate el siguiente argumento, ¿no? Pues un señor rico multimillonario que conoce a una chica a una noche en un bar, tienen una experiencia de sexo maravillosa, y a la mañana siguiente, cuando ella va a trabajar, resulta que el CEO de su empresa ha cambiado, y ahora el chico con el que se acostó hace 2 o 3 noches es su nuevo jefe. Y ahí empieza una relación de tira y afloja. Esto es un cliché, un tropo que tiene como nombre Millonarios. Se utiliza mucho en novelas románticas. Este cliché, si tú repites hasta la saciedad este modelo, es terrible, porque son una novela fusilada de la siguiente, fusilada de la siguiente y fusilada de la siguiente. Pero si tú analizas el tropo o el cliché de fondo, que lo que estás hablando es de desigualdades sociales o desequilibrios de poder que a través del amor se igualan, puede generar novelas completamente diferentes y tener no solo el impulso tuyo como escritor, quiero decir, ya tienes la historia que tienes en tu cabeza, la puedes pasar sobre este filtro de desigualdad económica o social, o jefe empleado, ¿vale? O clase social alta, clase social baja. Ya tienes digamos, el camino que puedes seguir, sino que además el lector, los lectores, ante estos clichés o tropos, se sienten a gusto, se sienten cómodos, ¿vale? Los que, claro, esperan que lo sorprendan. Y si siempre repetimos el mismo argumento, que no el mismo cliché,
que es que Mm. muchas veces confundimos los argumentos con los clichés, al final terminamos haciendo novelas fusiladas unas de otras, que personalmente no me gusta. Entendible eso, porque a mí tampoco me... O sea, yo que me gusta leer variado... o sea, yo leo mucha novela histórica y sí que es cierto que hay algunas cosas que se repiten mucho dentro del género. Y, por ejemplo, Los Pilares de la Tierra, que es el gran clásico Sí, del género histórico, ha sido, como has dicho tú, fusilado en muchos libros y al final te acabas cansando de leer siempre lo mismo. correcto. Y ahora es cuando te pregunto por Megan. Megan, vale. Bueno, una autora magnífica. Sí. Yo a ella la conocí en un momento muy importante de la vida de todas las personas que empezamos en el mundo de la novela romántica. Y fíjate lo que te digo, que empezamos en el mundo de la novela romántica. En el año 2008 había una circunstancia muy particular en España, Sudamérica también, pero sobre todo en España, y era que la novela, todas las editoriales que había de novela romántica en este país, que eran muchas, no publicaban a autores de habla hispana. Eso estaba absolutamente vedado, ¿vale? El mundo de la novela romántica vivía de la compra de derechos internacionales. Era un género total y absolutamente anglosajón y cualquiera de estas grandísimas editoriales como Planeta o Titania o Vergara o Arlequín, o sea, HarperCollins, todos estos grandes sellos solo y exclusivamente publicaban autoras norteamericanas, inglesas, australianas o canadienses. Punto. No había ninguna otra posibilidad. Con un mercado en España altísimo. Quiero decir, el mercado de la novela romántica siempre ha sido enorme en España, lo que significa que si había millones de lectoras leyendo novela romántica de autoras inglesas, había cientos de escritoras en ciernes que querían escribir esas novelas desde su experiencia, ¿vale? Entonces, todas estas personas que tenían muchas novelas escritas y muchas ganas de escribir, tenían el mercado cerrado. No había posibilidad alguna de entrar en el mercado, ¿no? Habían publicado algunas autoras antes de 2008, autoras puntuales como Mónica Peñalver, como Mar Carrión, algunas autoras, 4 o 5 autoras, Nieves Hidalgo estaba publicando ya, pero eran poquísimas, ¿no? Entonces, en aquel momento, todas estas personas que no podían publicar sus novelas porque el mercado no las aceptaba, nos movíamos a través de los foros de las páginas web de novelas románticas, que hoy día creo que ya no existen, ¿no? Estamos hablando de hace pues No cerca de tengo ni 20 idea. años, ¿no? Claro, nos movíamos a través de los foros de las páginas web donde nos conocíamos, pues la gente ponía sus textos, se leían así las novelas, ¿no? En toda esta amalgama es donde aparece una autora como Megan Maxwell y otras muchísimas como Olivia Hardy, Lidia Leite, Yolanda Quiralte, o sea, lo que después han configurado las grandes autoras españolas de novela romántica. Mi relación con ella es que en ese momento yo trabajaba en una editorial de novela romántica que creamos para publicar novelas románticas en español, fue de las primeras, si no la primera, y lo que nos encontrábamos es que había mucho material, pero el material se ajustaba poco a la línea editorial que nosotros estábamos trabajando, que eran novelas que fueran muy ligeras y muy adictivas, ¿vale? Entonces, pues creamos unas formaciones para autoras y dentro de esas formaciones precisamente fue donde yo conocí a Megan, que Megan tenía ya no sé cuántas, pero 10 o 12 novelas escritas, ¿no? Y casualmente la novela que escribió para este curso que yo le impartí, pues yo cuando la leí me pareció maravillosa, o sea, que escribió, además con la rapidez y con la agilidad que ella escribe, ¿no? Y entonces pues le dije, Mega, no solamente os agradecido de que hayas hecho este curso, pero es que yo quiero publicar tu novela. Y entonces le publiqué su primera novela, se llamaba Te lo dije, que fue la novela que la lanzó al mercado, con ella tuvo muchísimo éxito, esa novela pues se vendió enormemente y bueno, y después pues evidentemente la contrató Planeta porque es lógico que estas personas que brillan tanto, pues las grandes editoriales tengan el ojo puesto, las localicen y se las lleven, ¿no? Tenemos una relación magnífica ella y yo como buenos amigos. ¿Crees que ahora es la máxima referente del género? Megan Maxwell, Elizabeth Benavent, están más o menos unas y otras pisándose los talones, ¿no? Son autoras que venden millones, Sí, sí, como churros. millones, y que tú nunca las verás en una revista cultural. Si las ves en un programa de televisión, la vas a ver para tratar lo anecdótico, ¿no? Conceptos de porno para mamá, como una entrevista que le hicieron a Megan Maxwell en la tele hace poco.
o sea, seguimos estando fuera de los circuitos de la literatura porque en cierto modo no se nos considera literatura, ¿no? Y a mí eso siempre me ha generado enorme curiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, sí están dentro de los circuitos de la literatura la novela negra, que es una cosa muy parecida a la novela romántica, donde hay buenas obras, malas obras, novela de entretenimiento, con clichés, con formatos muy establecidos que se repiten. Pero bueno, yo en el fondo creo que simplemente es una cuestión de hombres y mujeres, pero Sí, posiblemente sea una opinión personal. una opinión personal que compartimos muchos, ¿no? De Sí, sí, Begoña. sí. A mí me encantaría tener a Megan algún día aquí, no te voy a engañar, porque creo que, aparte de como referente del género, creo que ha hecho también muchas aportaciones para el género erótico, como Sí, yo soy Eric Zimmerman, y bueno, me encantaría hacer, yo sí. me escuché, no que me leí, me escuché, yo soy Eric Zimmerman y pídeme lo que quieras, Sí, me sí, sí. escuché y tengo el primer libro aquí. Sí, Pídeme lo que quiera fue la novela que la lanzó al estrellato, ¿vale? Y bueno, Megan es una persona absolutamente accesible, o sea, aparte de que escribe muy bien y que tiene una fórmula que hace que tú no puedas dejar de leerla, tiene una forma de escritura muy Mm. particular que hace que tú no puedas dejar de leerla, es una persona, y creo que al día de hoy sigue siendo igual, que prácticamente contesta a cualquier persona que le ponga un mensaje, un WhatsApp, un comentario en sus redes sociales, o sea, es absolutamente accesible y yo creo que eso forma parte del personaje que bueno, de lo que ella es y del personaje también que ha construido y que se convierte en alguien tan cercano, ¿no? A ver si algún día puedo traerla, de verdad me Yo creo que encantaría. con invitarla, yo creo que Le- tiene muchas posibilidades de que te diga que sí. Si tiene tiempo, seguro que lo hace. Hombre, ahora está de gira, por lo que estoy viendo Correcto. está de gira, entonces ya le escribiré cuando vea que la ha terminado. Vamos a hablar de tu experiencia como escritor. Sí. ¿Volverías a empezar en este género? Sí, sí, yo soy un convencido de la novela romántica. Fíjate qué curioso, yo empecé con el thriller, ¿vale? Ujú. Y publiqué 3 novelas de thriller. Siempre me ha gustado también mucho la novela histórica, de hecho, prácticamente es lo que estoy escribiendo ahora. Y yo entré en la novela romántica por casualidad y lleno de todos estos prejuicios de los que acabamos de hablar. Quiero decir, yo llevaba la mochila completa con todos los prejuicios. Me contrataron en una editorial, yo acababa de terminar mis estudios, me contrataron en una editorial y me hicieron el encargo de diseñar un sello que, que diera catch, que diera dinero, ¿vale? Porque esta editorial tiene un sello de guías, tenía un sello de teatro del siglo XVIII, necesitaban un sello que diera pasta, ¿no? Para pagar nóminas y seguros sociales, ¿no? Vamos, no había que ser un lince para darse cuenta de que ese sello tenía que ser de novela romántica, ¿no? Ujú. En aquel momento la novela negra no tenía el auge que tiene hoy en día. La líder absoluta era la novela romántica. Al día de hoy nos lo competimos con la novela negra y criminal, ¿no? Y bueno, fue ahí cuando yo tomé contacto con la novela romántica y se me fueron demoliendo mis prejuicios uno a uno. Y me fui enamorando del género, ¿no? De las capacidades y las potencialidades que tiene el género. Y yo empezaría de nuevo ahí. ¿Qué cambiaría? 10 años de porrazos. O sea, es que la mayoría de los escritores aprendemos a porrazos. Sí, Y cuando en eso estoy de yo acuerdo. descubrí que te podías evitar todos esos porrazos, pues haciendo una formación con Paula C. Álvarez sobre calidad literaria, haciendo una formación con Erika Gael sobre cómo construir una novela, haciendo una formación con Ana González Duque sobre cómo vender en Amazon. Quiero decir, cuando tú te das cuenta de que te vas a gastar al año 1.000 euros en formarte, sí, pero cuánto vas a ahorrar de tiempo y cuánto vale tu tiempo, ¿no? Y yo, si te soy sincero, a partir de ahí fue cuando realmente yo me convertí en escritor y empecé a vender y a lanzar mis novelas, no antes. Mm. Antes era una persona que escribía, que publicaba y que vendía poco. Eso le pasa a más de uno, por Claro, desgracia. pero es igual, ¿no? Yo quiero ser carpintero y Pues, cojo un trozo de madera, me compro una gubia, me compro una sierra y empiezo a hacer sillas que no me compra nadie. Ahora, en el momento que yo descubro cómo diantres se hace una silla, pues posiblemente empieza a vender sillas en condiciones. claro. Pero esto es muy complicado de explicarlo a los escritores y los escritores piensan que cuando tenemos este discurso es porque queremos vender cursos y simplemente es porque lo hemos vivido y yo lo vivo diariamente. Yo tengo escritoras, yo tengo alumnas que llevan 10 años luchando en este mundo y están a punto de tirar la toalla y tengo alumnas que han empezado hace 4 meses a escribir y están ganando 1.000 euros mensuales con la venta de sus libros. Es que, ¿qué cambiaría? Esto,
esta visión un poco romántica del escritor, romántica decimonónica, Sí, sí, no sí, sí. romántica de novela romántica, que sirve, que realmente nos hace daño, ¿eh? Porque no solamente hay prejuicios sobre la novela romántica, sino que hay prejuicios sobre qué es ser escritor, ¿no? Y que parece que es una locura, algo que hay que compaginar con tu trabajo habitual, algo que nunca te va a permitir vivir de ello, todos esos prejuicios hay que destruirlos a través de la profesionalización del género, o sea, de la profesión, claro. Claro. Voy a, voy a traer ahora la primera pregunta de mis compañeros, mis Venga, compañeras en este caso, bueno, luego te cuento una cosa sí, fuera de cámara. La primera que vamos a traer aquí es a mi querida sí, Vivian Gabasa. Me ha pedido que te pregunte, porque tú has sacado una colección de novelas tipo los Bridgerton. sí, Regencia Canalla. Me pregunta, ¿cómo crees que han cambiado las relaciones afectivas desde aquella época hasta esta fecha? ¿Y qué pros y contras existen en ambos siglos que podamos aprender de ellos? Qué interesante la Toma. pregunta. Muchísimas gracias, Vivian. Bueno, el hecho del amor no ha cambiado en nada. Es curioso, pero en los textos de las pirámides, en la poesía romana, en las epopeyas mesopotámicas, en la literatura japonesa medieval, en todas, el hecho amoroso es el mismo. Ujú. Quiero decir, tú vas por la calle y se te cae una maceta y te enamoras. De pronto hay una serie de elementos que, si a alguien le interesa descubrir cuál es la química del amor, hay una profesora que es la doctora Fisher, tiene montones de vídeos en internet porque se ha llevado 30 años estudiando la química de por qué diantres nos enamoramos. O sea, el hecho amoroso no ha variado, ¿vale? Ahora, la trampa social en torno al amor, ¿vale? Que normalmente tiene que ver con que cuando nos enamoramos, pues imagínate, ¿no? Imaginaros nuestros oyentes, pues se nos dilatan las pupilas, se nos eriza la piel y otras partes del cuerpo, perdemos el apetito, empezamos a ensoñar nuestra vida futura con esa persona de la que no sabemos nada, empezamos a idealizarlo. Eso crea desorden social. El amor crea desorden social. Entonces la sociedad se ha encargado en cada época histórica de meter a los desordenados dentro de unos parámetros para que el amor sea civilizado, ¿no? Y en aquel momento, en el siglo XIX, en la época de los Bridgerton, a las que había que ordenar eran a las mujeres, ¿no? Que no podían hacer absolutamente nada, no tenían derecho a tener propiedades, no, bueno, en España hace 50 años también, ¿no? Pero bueno, O no menos. podían tener propiedades, no podían tomar decisiones, no podían heredar, si eras pobre, terrible, pero los pobres han sido iguales desde la época de Egipto hasta que apareció el seguro por desempleo. Pero en las clases sociales medias y altas, si eras aristócrata y eras pobre, ni siquiera podías trabajar. Una mujer aristócrata no podía trabajar y si estuviera en la ruina, tenía que depender de alguien y si no tenía nadie, morirse de hambre. O sea, era terrible, ¿no? Entonces yo creo que el hecho social, menos mal, ha cambiado. Ahora somos un poco más libres en el amor, aunque solamente un poco, porque todavía estamos vinculados a las estructuras sociales que nos dicen cómo debemos casarnos y que cuando nos casemos tenemos que tener una casa y tenemos que comprar un hijo y tenemos que comprar un coche y después tenemos que comprar un coche más grande para que quepa el carrito del niño y después, o sea, seguimos todavía metidos en estos prejuicios sociales de los que es difícil salirse, pero el hecho amoroso sigue intocable, lo que ha cambiado es todo lo alrededor, menos mal, ¿no? Ahora es más beneficioso para todos. ¿Tú piensas que el mito de que los hombres no pueden escribir romántica está obsoleto del todo? Hombre, lo que pasa es que al día de hoy este sistema un poco machista en el que menos mal se va aliviando impide que se visualice este tipo de cosas, ¿no? O impide no, porque socialmente podemos hacerlo. O sea, legalmente podemos hacerlo, pero socialmente aún no, ¿no? Yo pienso que un hombre está tan capacitado como una mujer para escribir novela romántica, igual que la novela negra ha sido tradicionalmente una novela escrita por hombres y que las mujeres han dado dos bofetadas o dos puñetazos sobre la mesa y nos han demostrado algo que ya sabíamos, que están tan capacitadas para escribir sobre asesinatos, crímenes, sangre y cosas despiadadas como, es decir,
Esto es una cuestión de prejuicio y punto. Totalmente. Sobre novela negra tengo dos puntualizaciones que, que decir. ¿Qué hacer, Y no? es Muy bien. que yo tengo, o sea, aquí en España, mis dos escritoras de novelas negras o thriller favoritas mías son Maya Rayamonte con Las Niñas Salvajes, que tengo pendiente, Las Aguas Sagradas, que tengo intención de que vuelva May porque ya estuvo aquí con Las Niñas Salvajes, y luego Eva García Sáenz, de Eva García Urturi. Sáenz. Sí, sí, sí. Que bueno, que cuando o sea, que también me encantaría que viniese, pero bueno, eso ya más a largo plazo. Yo cuando me leo a Eva García Sáenz digo, esta mujer está mal de la cabeza, porque hace cada cosa que es como dices tú, es que también son capaces de escribir barbaridades, Claro, y claro, escriben barbaridades totalmente. auténticas. Es simplemente el corsé social, ¿no? Claro, Y lo que nos dicen que debemos de hacer o no. Yo no. Hay pocos hombres que escriben novelas románticas porque creo que aún no se han dado cuenta de lo que brilla el género. Pero las portadas, ¿vale? mm, No sé, yo leo mucho en los transportes públicos y reconozco que en cierta época de mi vida me daba vergüenza la portada que estaba leyendo y la forraba, pero eso también le pasaba a las chicas, no solamente a mí. Hoy día me da exactamente igual, es que me importa un bledo. Y creo que eso nos ayudó mucho un bestseller como fue 50 sombras de Grey, que no vamos a entrar a criticarlo porque podemos hablar bien y mal muchas cosas de él, pero simplemente fue el momento en el que los lectores, sobre todo las lectoras, que fueron quienes más los leyeron, no les importaba ir con la portada, esa portada negra con una flor, en el metro, sabiendo que quien estaba enfrente sabía que estaba leyendo sobre sexo explícito y sadomasoquismo. Entonces ayudó mucho a liberar al lector de esa coraza de que, uy, me da vergüenza. sí. ¿De qué manera, o sea, de manera somera, cómo haces tú la promoción de tus libros? Bueno, no puedo contártelo de manera somera, porque, porque yo como de la escritura. Claro, claro, claro. Entonces, De manera tengo somera, que, entre comillas, quiero decir, no nos claro, tengo que, desveles la tengo, fórmula de la Coca-Cola, pero no, no, yo no te lo digo porque no, porque lo guarde. Yo lo digo y lo enseño, sino porque no tenemos tiempo. Pero es un proceso muy elaborado, ¿vale? Que se basa en dos pilares básicos. Uno es la coherencia y otro es la relevancia. Sin coherencia y relevancia no hay visibilidad. Y cuando hablo de coherencia y hablo de relevancia, no me refiero solamente al mundo digital y algorítmico, que por supuesto, sino al mundo real de las personas, ¿no? Entonces, como escritores tenemos que ser coherentes. Y cuando hablo de coherencia, sin profundizar mucho, porque esto pueden ser horas de charla, pero la coherencia es, si tú ahora mismo piensas en tu escritor favoritos, verás que esos escritores que venden mucho y que son favoritos posiblemente porque tienen mucha proyección y mucha visibilidad, no tienen falta de coherencia. Se me ocurre ahora mismo Stephen King, ¿vale? Yo veo Stephen King y veo una coherencia en sus personajes, en el tipo de literatura, en el formato de sus libros, en sus portadas, en las descripciones de sus libros, en dónde los vende, en su vida privada, en la vida que expone, hay Mm, coherencia. Entonces, esa coherencia permite tener relevancia de cara a los demás. Y a partir de esa relevancia, pues crear un sistema, que al final el problema es que el sistema sin coherencia y sin relevancia no funciona, que es lo que nos pasa a muchos escritores, que pensamos que teniendo una estrategia de redes sociales vamos a vender. La conversión en redes sociales es el 2% y la conversión en publicidad en redes sociales es el 1,8%. Quiero decir, no te puedes basar en eso, ¿no? Entonces, es cuestión de estos dos grandes pilares, tenerlos muy asentados y a partir de ahí una estrategia que tenga que ver, yo personalmente, para vender mi libro, prescindo totalmente de las redes sociales. No me interesan, ¿no? mm, Además, personalmente creo que forman parte es la nueva esclavitud, ¿no? Porque al fin y al cabo en las redes sociales tú lo que consumes es contenido y tú para consumir contenido tradicionalmente hemos comprado revistas y periódicos, por ejemplo, otras cosas también, revistas y periódicos donde sus trabajadores cobraban un sueldo digno. Nosotros en las redes sociales generamos contenido gratis para que una empresa se enriquezca vendiendo publicidad o vendiendo nuestros datos. O sea, es la definición de la esclavitud. O
sea, tener trabajadores a los que no les da nada y les saca todo lo posible, ¿no? Entonces yo tengo una versión natural, aunque participo en las redes sociales, una versión natural hacia ella. O sea, que yo creo que esta un poco una estrategia muy amplia, ¿vale? En la que tiene que ver las estrategias de marketing de contenidos, las estrategias de email marketing, pero sobre las estrategias de SEO, fundamental. Yo trabajo con un seudónimo que no tiene ni redes sociales, ni hago publicidad, ni hago nada, y solamente vendo a través del SEO, o sea, del posicionamiento de palabras claves en sus perfiles de venta. Es que sería amplísimo. Bueno, sí, es que o sea, una estrategia de venta es tremenda. O Sí, sea, sí, sí, y sí, sí. organizarla también tela. Pero ahora vamos con mi querida Eva, Sí, que te ha a ver qué dejado. pregunta. Que, bueno, me dijo, soy fan auténtica y absoluta de su newsletter. Sí, Eh, Me ha preguntado, o me ha pedido que te pregunte, ¿cómo te inspiras para escribir ese boletín y qué te mueve para hacerlo así? vale. Mira, yo tengo dos personalidades a la hora de lanzar mi newsletter. Yo tengo una newsletter solo para escritores que si entras en mi página web, escritor profesional la tienes, y yo además te regalo la guía de tropos, y ahí soy absolutamente profesional, quiero decir. Como profesor de escritores, pues de lo que hablo es de cosas muy serias, estrategias de marketing para vender en los 30 días de visualización de Amazon, cómo construir personajes sólidos utilizando, o sea, es un boletín donde yo en los boletines no intento vender nada, ni meto publicidad, ni hago nada, simplemente doy información de valor para escritores. Después tengo una newsletter para lectores, ¿vale? Que está en mi página web, josedelarosa.es. También regalo una novela para quien se suscriba, donde yo lo que hago es locura. ¿Por qué? Porque la marca personal del escritor tú la llevas encima. O sea, las marcas personales no se construyen, ¿vale? Se depuran, pero tú la llevas encima, ¿no? Entonces, esto que te contaba al principio, ¿cómo eres? Pues soy un poco desequilibrado, un poco intenso. Pues ese desequilibrio y esa intensidad es de lo que hablo en mi newsletter, que te puedo contar desde pues que me estoy leyendo una novela maravillosa escrita en el siglo XVII, bueno, una novela, una obra epistolar como Las cartas de amor de una monja portuguesa y que te la recomiendo y te la cito, o te pido por favor información porque como diantres hago para que se me seque la ropa cuando la tiendo en mi casa donde vivo ahora, que vivo en la playa, ¿no? Que no consigo que la ropa se tienda, que se seque, ¿no? Entonces, yo creo que al final consiste, uno, en que en las newsletters la gente se lo tiene que pasar bien. En Sí, las newsletters de escritores, el lector se lo tiene que pasar bien, porque te leen para disfrutar de tu escritura, pues igual, ¿no? Y dos, tienes que ser tú. O sea, es que la newsletter es tu marca y si yo soy ese. Entonces, es un poco como va, ¿no? La clave de las newsletters es que seas tú. sí. Y si a ti te gusta, ¿qué te gusta? El barroco, me gusta ver series en plataformas negras y oscuras y me gusta reírme. Pues de eso hablo en mi newsletter, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso hablan mis libros. Pues Eva, ya ha Y un saludo sido enorme para Eva. un besazo enorme para ella que cada vez que viene se lo pasa Es tremendo. magnífico. Es una maravilla de persona. Eva ya ha sido respondida. Em, ¿Crees que, o sea, crees que el escritor de romántica, o las escritoras de romántica tienen que trabajar mucho más su marca personal? En líneas generales, me temo que los escritores todos tenemos que trabajar nuestra marca personal. Yo no creo que tengamos que trabajárnosla más los escritores de romántica. Creo que si tienes bien trabajada tu marca personal, vas a tener más éxito que si no la tienes, sobre todo en un mundo tan competitivo como es el mundo del libro, competencia sana, pero es cierto que casi todo, si tienes bien definido tu nicho, que es otra clave de venta, ¿vale? Estar bien definido en tu nicho, eh, tienes una serie de escritores que escriben cosas muy parecidas a las tuyas y una forma de diferenciarte junto con otras más es que tu marca personal sea definida. Yo no creo que los escritores tengamos que tener los escritores de romántica especialmente definida nuestra marca personal, pero tienen que reflejar lo que hacemos, básicamente. Yo no creo que haya una gran diferencia, fíjate.
Pues fíjate que acabamos de derribar otro mito más. Sí, O ¿no? sea, yo vengo aquí, o sea, me puse a buscar mitos de este estilo y claro, si alguna pregunta te ha molestado, lo siento. Es que quería o sea, sacar mitos a la palestra para ir derribándolas, como lo que te he preguntado de los Sí, sí, hombres que sí, no sí. pueden escribir romántica. Esta también creo que es un gran mito también. Totalmente. Y vamos a hablar de tu máster. Ah, bueno, De, el máster, como me dedica tanto tiempo, para que te hagas una idea, ahora mismo no tengo fecha para la próxima edición, ¿vale? Lo he podido reducir en cursos, que es lo que estoy haciendo ahora. El siguiente es en junio, ¿no? Ujú. Y yo elaboro 2 cursos básicamente al año. Uno es sobre escribir una novela perfecta, tiene este nombre un poco rimbombante, pero es un curso de 2 meses de duración que cuesta 199 euros con clases semanales en directo, de 2 horas de duración cada clase durante 2 meses y durante el que se escribe una novela. Se empieza a escribir, no se termina, pero se empieza a escribir una novela. Y aquí lo que vamos a aprender es, en 2 meses, todas las claves para escribir una novela que sea adictiva y que son una serie de cosas que tiene que contener una novela. Yo siempre digo, durante la novela que vamos a escribir en el curso, por favor, que siga estas pautas. Y una vez que tú hayas escrito esta novela y tú ves el resultado, ya te quedas con lo que te dé la gana. Oye, pues me quedo con esta construcción de personajes, me quedo con este diseño de puntos de tensión de la novela y me quedo con la productividad que me ha enseñado Pepe para que yo pueda seguir disfrutando de mi familia, de mis amigos, de mi tiempo libre y no esté todo el día encerrado escribiendo, ¿no? De esta manera tan eficaz de escribir que me ha enseñado. Pero la verdad es que funciona muy bien y se crean grandes escritores de ahí, ¿no? Megan Maswell, precisamente, fue una de mis alumnas, salió de ese grupo, o Yolanda Quiralte, o otras autoras que no digo los nombres porque ellas no lo han dicho públicamente y yo soy muy respetuoso con eso. Y después el segundo curso que yo doy, que también será en junio la siguiente edición, porque ahora mismo estamos inmersos en la primera del año, va sobre vender libros. O sea, lo que yo te he comentado, me encantaría contártelo, pero es que yo necesito 2 meses para explicarle a un escritor cómo se vende un libro. Porque es que 2 meses con 2 horas semanales más mucho trabajo que tiene que hacer el escritor en su casa. Porque empezamos entendiendo de qué va el mercado del libro. La mayoría, mi experiencia me dice, después de cerca de 20 años formando escritores, la experiencia me dice que la mayoría de los escritores no tenemos ni idea de cuál es el sistema de comercialización del libro. No sabemos cómo funciona una editorial, no entendemos qué es una línea de edición, no sabemos cuál es la cadena de comercialización en sus diferentes puntos del libro, no sabemos la diferencia entre autoeditar y trabajar con una editorial, cuándo me interesa una cosa y cuándo me interesa otra. Entonces, lo que aprendes es a construir una estructura coherente de ventas y yo siempre lo digo en la primera clase. Oye, te voy a decir esto. Vamos a prescindir en un 90% de redes sociales. Te lo digo por si quieres continuar o no, porque vamos a utilizar otras herramientas para vender, ¿no? Y también yo en ese curso enseño mis números. O sea, quiero decir, yo vendo esto, ¿vale? Y soy un autor que fuera del mundo de la novela romántica a mí no me conoce nadie. A mí me conocen las lectoras de novela romántica y no todas, las lectoras de novela romántica histórica, ¿vale? Y entonces yo con este perfil puedo facturar esto, tú también. Es un poco, simplemente lo de porrazos que yo me he dado en 20 años, oye, pues te los ahorro y dentro de 2 meses vas a estar a mi misma altura. O sea, estamos jugando en la misma liga. Es un poco cómo funciona. Muy interesante. Me has respondido dos preguntas en una. O sea que Me ya cachis. no, 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 agradecido. Y quiero cerrar ya el bloque de preguntas con una pregunta que me encontré en Threads el otro día y me enamoró. Me Vamos enamoró. allá. Y si tuvieras que elegir un solo género para leer, ¿cuál elegirías y por qué? Pues mira, la novela histórica, que es la que más me gusta, concretamente las memorias históricas. Yo soy un apasionado. Yo creo que de hecho yo llegué a la novela histórica a través de las memorias, ¿vale? Que serían como biografías para quien, pero escritas por la persona a la que le afecta, ¿no? Y yo soy muy apasionado a las memorias del siglo XVII y del siglo XVIII, que hay auténticas maravillas, sobre todo las que están relacionadas con la Revolución Francesa, porque esas personas que no son escritores, ¿vale? Que son personas de a pie, que normalmente dictaron sus memorias a personas que escribían y cuentan los acontecimientos no con el viso que da la historiología, no con el viso interpretativo que haría un historiador, sino desde las entrañas. O sea, lo que me pasó, lo que me sucedió, lo que sentí. Para mí, si tuviera que leer solo eso, leería solo eso.
De hecho, soy un abonado a Iberlibro porque, claro, se publican muy pocas memorias, pero en Sí. Iberlibros encuentras auténticas joyas por 2 duros y te encuentras ediciones de los años 20, de los años 30, de algún editor loco que se le ocurrió, ¿qué te digo yo? Pues publicar las memorias de la marquesa de la Tour du Pin, que cuenta su vida durante la época napoleónica, ¿no? Y que son, ¿a quién le interesaba? A alguien en aquella época, y están publicadas y traducidas al castellano, al español. Qué interesante eso. Me lo voy a apuntar porque, Magnífica, porque, te la porque a mí recomiendo. esas cosas me gustan también. Estamos llegando ya al final del episodio. Espero que te haya gustado. Estaba súper cómodo. Perdón por la interrupción de antes, por lo que te he dicho que era mi abuela. Las abuelas Eh, tendría que atenderlas. eh, Siempre el último bloque es siempre la misma estructura, ¿de acuerdo? Y siempre empezamos con los libros. ¿Qué Venga, pasa con los libros? Antes de pedirte las recomendaciones, te explico. Aquí llegó una vez mi queridísima Jimena Fernández. Yo le tengo mucho cariño porque es una persona que sabe muchísimo de estos temas, pero me soltó una bomba de 7 8 libros. Y le dije, recomiéndanos algún libro. Entonces, pues ella empezó a recomendar un montón. Que yo le agradezco porque la verdad es que son librazos. Son auténticas joyas. Entonces, yo te digo, recomiéndanos algún libro. venga. Pues mira, te voy a recomendar te voy a recomendar una novela, que es la primera de una serie, de una competidora mía directa. O sea, de mi mayor competidora, ¿vale? Pero yo creo que en el mundo de la novela romántica, como todo, es verdad que hay un buen tono generalizado. Yo creo que para quienes no conozcan la novela romántica, el hecho de que te recomiende a mi competencia más directa, quiero decir, cuando ella publica una novela me quita el puesto número 1 y cuando la publico yo me cuesta mucho trabajo quitárselo a ella, ¿vale? Pues yo creo que es lícito que os la recomiende. Ella es una autora que se llama Hannah Westwood, ¿vale? Ella ella autopublica todas sus novelas, escribe bajo seudónimo, o sea, nadie sabemos quién es Hannah Westwood, podemos tener sospechas. Yo, de hecho, creo que sé quién es y que es una amiga mía, por cierto, pero ella trabaja su seudónimo de Hannah Westwood en absoluto anonimato, ¿vale? E incluso tendiéndole algunas trampas amigables, ¿vale? A través de un chat consigue sacar quién es, ¿no? Entonces, yo, si me permitís, os voy a recomendar su serie Los McKentry y una de sus novelas, El rescate del Highlander, ¿no? Que es con la que empiezan. Ella tiene un estilo muy elegante de escribir novelas románticas, escribe novela romántica histórica y bueno, yo creo que recomendaros a Hannah, vais a disfrutar de unas novelas ligeras, muy, muy adictivas y que están teniendo un éxito enorme. Ella se lanzó con este seudónimo oculto hace relativamente poco tiempo y está teniendo un éxito arrollador. Déjame unas preguntas para el siguiente invitado. ¿Sabes quién es Francisco Narla? No conozco a Francisco. Francisco Narla es, pues, es uno de los clásicos españoles de novela histórica. Ha Histórica. publicado con Ediciones B, con Edasa, y es muy bueno. O sea, Vale, no tiene su propia fórmula. O sea, no copia a nuestro querido Ken Follett. Tiene su propia perfecto. fórmula y es francamente bueno. O sea, me estoy leyendo Vale, su último libro y es chapó, magnífico, ¿no? Vale, chapó. pues tengo que leerlo, me lo apunto yo. Luego te digo Eh, cuál es. Perfecto. Vamos a ver, yo le preguntaría, como autor de novela histórica, ¿le gustará la historia en general? Si tuviera que escribir una novela basada en los periodos tumultuosos de la Revolución Francesa, por ejemplo en España, ¿vale? La invasión napoleónica, el motín de Aranjuez, la restauración borbónica, ¿en qué acontecimiento histórico se basaría? ¿Cuál sería su preferido? ¿Dónde ubicaría esa novela? Anotado queda. O sea, queda aquí grabado para luego yo anotarlo en su entrevista. Perfecto. Y ahora yo te voy a decir, pregúntame lo que tú quieras. A ti, A ¿no? mí. Vale. Si yo te dijera ahora, eh, si yo pudiera arrancarte un compromiso, mejor dicho, si yo pudiera arrancarte un compromiso, que sería que en el próximo mes, o sea, en el mes de marzo, te leyeras una novela romántica y hicieras en tus redes sociales un post
sobre ella, ¿lo harías? Sí. O sea, ¿Y creo te ha que, o sea, arrancado el compromiso? me has arrancado el compromiso no por nada, sino porque es que creo que tengo que darle la oportunidad a la novela romántica, porque la única novela romántica las únicas dos novelas, y una de ellas es entre comillas romántica, que es la de Pídeme lo que quieras, Sí. que, y luego la otra es El amor en los tiempos del cólera. Ah, tiempo de cólera. Y la del amor en los tiempos del cólera no me gustó. Entonces Claro, tengo que darle otra oportunidad. Y quiero claro. hacerlo. Para el mes que viene a lo mejor no, porque tengo muchas lecturas pendientes. Pero para cuando tenga yo un hueco dentro de mi pila de libros, ya te he dicho que tengo mucha intención de leerme la saga saga cliché de Adriana Criado, que es romántica Sí, pura, sí, pura sí, y sí, dura. sí, sí. Y yo prometo que me la voy a leer y sacaré un post y por supuesto sacaré un episodio del podcast. Perfectísimo. Venga, pues pregunta compromiso hecha. Pregunta compromiso hecha. Juro solemnemente que lo haré. Y ahora ya hemos llegado al final de los finales. Y en este podcast, como siempre digo, no se escapa nadie, pero nadie de cerrar el podcast. Así Vaya. que, José, el micro es tuyo, la cámara es tuya. Despide el podcast como tú quieras. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver. Bueno, lo primero, darte las gracias, David, por haber estado hoy con nosotros en nuestro programa. Te acabo de quitar el programa y tu audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que hayáis disfrutado de hablar de novelas románticas y espero que os haya surgido el interés por este género que de verdad os digo que está demasiado sujeto a una serie de prejuicios que no son ciertos en la mayoría. ¿Bien? Que vais a leer novelas románticas muy malas. Sí, existen. Pero que vais a leer novelas románticas muy buenas también existen. En proporciones equilibradas, como en cualquier otro subgénero de la literatura, en cualquier otro género de la literatura, ¿no? Y yo os animo a que si no os habéis atrevido por por estas creencias limitantes que a veces tenemos, que os lancéis, que pidáis consejos, ¿vale? Si no sabéis muy bien por dónde empezar, pedir consejos, que seguro que tenéis cerca a alguien que sea lector de novela romántica. Después de la novela negra, al día de hoy es el género más leído y que no os vais a arrepentir. Y nos vemos la próxima semana.